Ella agradecería de Gohan y Trunks y como agradecimiento, los mataría. No sin antes poner a prueba sus poderes, expulsaría su ki. Era Cell super perfecto, los dos guerreros Saiyajin al sentir ese poder pasaron de inmediato a su Super Saiyajin máximo poder. Lanzándose contra Cell que esquivaba con naturalidad los ataques de ambos Saiyajin. Gohan y Trunks no podían creer el poder de Cell ni peleando juntos, lo podían hacer frente. Cell atacaría a los dos Saiyajin dándoles una golpiza, seguido de un Kamehameha que los impactaría de lleno. Cell reía fascinado de su poder, en verdad era el ser perfecto del universo. Pero su risa cedió al ver a los dos guerreros Saiyajin de pie como si nada. Gohan le diría que si ese era todo su poder o tenía más. Cell diría que esta vez los eliminaría. Trunks pediría luchar contra Cell, pues Gohan ya había luchado solo contra los androides. Gohan aceptaría volviendo a su estado base. Cell se reía de Trunks, diciendo que sí en verdad creía que podría derrotarlo. Trunks respondería que pronto esa sonrisa, se tornaría el terror absoluto. Cell reía más fuerte por las palabras de Trunks, pero su risa acabó al sentir el poder de Trunks incrementarse sin ningún límite. Después de un gran grito y una gran luz Trunks Super Saiyajin Jin Yang aparecía. Cell temblaría ante el poder de Trunks, preguntándose qué era esa transformación. Trunks diría que espera. ¿Por qué no lo ataca? ¿Acaso no decía que era el ser perfecto? Entonces que lo atacará. Cell atacaría con ráfagas de ki que se desvanecía al hacer contacto con la aura de Trunks. Trunks diría que, si eso era todo, entonces era su turno. Moviéndose se posicionarla tras Cell que no había visto su movimiento. Se volteó para atacar, pero una ráfaga de golpes lo impactó arrojándolo lejos. Cell se levantaría preguntándose qué sucedió, no vio esos ataques. No podía aceptarlo, era el magnífico Cell, el ser más perfecto del universo. No podía perder contra un mocoso como Trunks. Expulsando más poder aumentando su tamaño atacando a Trunks y ninguno de sus ataques siquiera lo movían del lugar. Maldiciendo aumentaría más su poder. Trunks le diría que aumentar su poder no era suficiente, así no lo iba a ganar. Cell lo mandaría a callar lanzándose contra Trunks, pero este le daría una fuerte patada que lo mandaría por los suelos. Cell maldiciendo diría que esto no le puede estar pasando, no lo iba a permitir. Volteó hacia atrás notando a Gohan sonriendo al ver el poder de su discípulo. Entendió que no solo Trunks poseía esa transformación, también Gohan y él era incluso más fuerte que Trunks. Expulsando más poder se elevaría en el aire cargando un Super Kamehameha. Diciendo que iba a destruir la Tierra disparando. Trunks sonreía cargando también su técnica disparando contra el ataque de Cell que iba perdiendo terreno. Trunks le gritaría que desapareciera para siempre. Eliminando a Cell. Volviendo a su estado base al no sentir el ki de Cell. Gohan felicitarla a su alumno por su batalla. Y así la amenaza de los androides había terminado, la Tierra entró en un período de paz. Un mes había pasado desde la derrota de Cell. Gohan estaba en su casa donde se despediría de ella, pues tenía pensando ir al otro mundo a entrenar con Kaiosama, para volverse más fuerte. Milk le diría que no lo permitiría, que debía ponerse a estudiar, que eso era lo más importante que el entrenamiento y que cualquier otra cosa. Gohan le diría que no fuera egoísta, pues no sabían cuándo aparecía otro enemigo, incluso peor que los androides. Que tuviera en cuenta que su papá ya no estaba con ellos, ya no había guerreros que protegiera la Tierra de futuras amenazas. Dicho eso partiría a la Corporación Cápsula, donde dejaría a Trunks la protección de la Tierra. Trunks aceptaría, pero se vería frustrado al ver que su maestro se iba a volver más fuerte todavía. Gohan iría al templo sagrado encontrándose con Mr. Popo, logrando conectarse telepáticamente con Kaiosama, para ir a entrenar con él. Kaiosama aceptaría y pediría a Mr. Popo que lo trajera al otro mundo. Gohan llegaría al inicio del camino de la serpiente, llegando en poco tiempo con Kaiosama. Este le preguntaría de Gohan por qué quería más poder. Si actualmente él y Trunks serían los mortales, más poderosos del universo. Gohan respondería, que no debe confiarse, ahí afuera podría haber seres incluso más fuertes que ellos. Por lo que no debía descuidar su entrenamiento. Kaiosama aceptaría entrenarlo, pero antes debía pasar su prueba más difícil. Que era contarle un chiste. Gohan iniciaría en su entrenamiento, Kaiosama le preguntaría si estaba bien en dejar a Trunks la protección de la Tierra. Gohan respondería que él mismo lo había dicho. Trunks era el mortal más poderoso después de él, la Tierra estaría segura bajo su protección.
Así 3 años pasarían en los que Gohan entrenaría con Kaiosama, volviendo a la Tierra por Trunks para que también entrenase con Kaiosama. Y otros 3 años pasarían, los poderes de ellos se habían incrementado de sobremanera. Logrando nuevas transformaciones, siendo Gohan quien había conseguido una transformación incluso mayor, pero aún era inestable debido al desgaste de energía. Pasaría otro año. Los últimos guerreros Saiyajin estarían teniendo un combate de entrenamiento, ambos transformados en Super Saiyajin 2 sin mostrar su forma de Yin-Yang. Estarían en un combate algo parejo, en eso Trunks impactaría un fuerte golpe a Gohan. Gohan, orgulloso de Trunks, incrementaría un poco su poder, seguido también por su discípulo. Gohan conectaría 2 golpes a Trunks terminando el combate. Trunks se levantaría diciendo que todavía está lejos de su poder. Gohan le diría que no dijera eso, pues su potencial era grande. Le extendería la mano a Trunks y en eso se percataría de 2 presencias fuertes. Dirigiendo su vista a ese lugar encontraría de 2 sujetos con vestiduras extrañas con unos pendientes en sus orejas. Los 2 sujetos aterrizarían frente a Gohan y Trunks. Siendo Trunks que preguntaría quiénes eran. El tipo más alto se presentaría como Kibito y le diría que cuide sus palabras, pues la persona junto a él era el Supremo Kaiosama. La revelación sorprendería a los 2 guerreros Saiyajin. Gohan mencionaría que escuchó a Kaiosama hablar acerca de su dios el Supremo Kaiosama. Gohan preguntaría por qué el Supremo Kaiosama estaba en la Tierra. Este, presentándose con Jin, pediría la ayuda de Gohan y Trunks para localizar cierto lugar que era suma urgencia. El Supremo Kaiosama, sintiendo la presencia de 2 individuos cerca, pidiéndole a Gohan que no se moviera pues había 2 sujetos que iban a robar su poder. Gohan estaría confundido. En eso aparecían Ian y Spopovich, saltando sobre Gohan, que al notarlos iba a atacarlos, pero fue paralizado por el Supremo Kaiosama. En eso aquellos sujetos aprovecharían para robar el poder de Gohan. Trunks iba a ayudar a su maestro, pero el Supremo Kaiosama lo detendría diciendo que todo estaría bien. Los sujetos soltarían a Gohan, al robarle todo su poder escapando. Kibito restaurará el poder de Gohan e iniciarían la persecución de aquellos individuos. Durante el viaje el Supremo Kaiosama explicaría la razón de por qué estaba ahí. Gohan y Trunks se sorprenderían al escuchar la historia del Supremo Kaiosama, no podían creer que existiera un ser tan poderoso que fue incluso de derrotar a otros 3 Supremos Kaiosama. Entendiendo que esto era algo serio, si se permitía que ese ser llamado Majin Buu despertara. Bajarían sobre una montaña mirando a aquellos sujetos, robaron el poder de Gohan. Kibito maldecía a Babidi al ser muy astuto al esconder su nave bajo tierra. Babidi aparecería acompañado de 2 sujetos, pero solo uno de ellos causó terror en Kibito y el Supremo Kaiosama. Kibito diría que ya no podían detener el despertar de Majin Buu, pues Dabura se los impediría. Gohan miraría a aquel sujeto diciendo que no se veía tan fuerte. Kibito diría que no se confíe contando sobre el poder de Dabura, pero solo causaría emoción en Gohan y Trunks. Ian y Spopovich entregarían la urna con el poder robado de Gohan y al hacerlo Babidi proseguiría a matar a Spopovich haciéndolo explotar. Ian escaparía asustado, siendo eliminado por el otro sujeto junto a Babidi. Babidi se percataría de la presencia del Supremo Kaiosama. Pidiéndole a Dabura que se encargue de ellos, pero que deje al Supremo Kaiosama para matarlo él mismo entrando a la nave. Gohan se daría cuenta que ya se habían dado cuenta de sus presencias, levantándose junto a Trunks aterrizarían frente a Dabura. Kibito y el Supremo Kaiosama bajaron también. El Supremo Kaiosama diría que debían pelear juntos para derrotar a Dabura, pero Trunks pediría luchar solo. El Supremo Kaiosama diría que no fuera tonto. Y en eso Trunks desplegaría su poder sorprendiéndolo, tanto el Supremo Kaiosama como Kibito no podían creer el poder de Trunks. Trunks se lanzaría contra Dabura intercambiando golpes en los cuales conectaría 3 golpes que lo mandaron por el suelo al rey de los demonios. Trunks le diría que, si ese era todo su poder, esto sería aburrido. En eso Dabura se levantaría riéndose aumentando su ki de golpe, sorprendiendo a Trunks y Gohan. Gohan diría que su poder era increíble, el Supremo Kaiosama diría que se lo había dicho y que era mejor ir a ayudar a Trunks. Gohan solo diría que lo observase pelear. La pelea se reanudaría con Dabura peleando mucho mejor conectando unos golpes a Trunks, pero este también se los regresaba. Dentro la nave Babidi llegaría al cascarón de Majin Buu inyectando la energía de Gohan, y con tan solo eso el medidor se había llenado. Majin Buu estaba a punto de despertar, rápido teletransporto al cascarón fuera de la nave.
deteniendo la pelea de Trunks y Dabura.